encontramos ante uno de los días más importantes de la historia, pues el famoso pedagogo y ensayista mexicano Iván Illich nos va a ofrecer una gran entrevista. Buenos días, Iván. Sabemos que naciste el día 4 de septiembre de 1926, en Viena, y que además procedes de una familia con antecedentes católicos y judíos. ¿Nos puedes contar un poco más sobre tu vida? Buenos días, señorita. Pues sí, todo lo que comenta es cierto. Además, mi condición judía afectó a mi trayectoria, pues entre 1931 y 1941, cuando estudiaba en la escuela espía, tuve que huir por la persecución a la que estaban sometidos los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que estudiaste filosofía y tecnología en Roma. Además, te ordenaste sacerdote. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esta etapa en tu vida? Pues así es, tuve una vocación religiosa muy marcada, hasta el punto de llegar a ser vicepárroco en Nueva York, que contaba con una iglesia con feligresía, irlandesa y puertorriqueña, debido a la inmigración. ¡Guau! Muy interesante. ¿Y qué tal te fue en aquella iglesia como vicepárroco? Dicen que no fue muy fácil para ti. Efectivamente, no fue para nada fácil, ya que no dominaba las lenguas extranjeras. Además, no estaban escolarizadas, siendo un tema tan importante a tratar. Es por ello que se me hacía difícil interactuar con la feligresía y decidí desplazarme a Puerto Rico para consolidar un trabajo en el Instituto de Comunicación Intercultural y en la Universidad Católica de Ponce, donde fui vicerrector. Iván, según diversas fuentes, afirman que fundaste el Centro Intercultural de Comunicación en Cuernavaca, México. ¿Es eso cierto? Así es, en 1961, cuando además decidí distanciarme de la iglesia y quitarme los hábitos. Gran aportación. Seguidamente, cambiando de tema, ¿nos podrías contar algo sobre tus obras? Pues sabemos que tienden a la desescolarización, la falta de eficiencia y burocratización de las instituciones educativas o a la inexistencia de vínculos con la sociedad. Efectivamente, planteo alternativas más económicas y abiertas, descentralizadas y participativas. Pero más allá de esos aspectos, pongo en cuestión la finalidad de la institución escolar, la cual impide las posibilidades creativas y el desarrollo de los individuos y sociedades, además de crear dependencia directa de la prolongación de la escolaridad. ¿Y qué piensas sobre la educación pedagógica sostenida por la escuela tradicional? Pues creo que ha obtenido carencias sobre valores éticos y la considero como un instrumento de creación de escolares utilitaristas y competitivos. Tenemos entendido que existe una obra en la cual plasma críticas que pretenden desvelar y oponerse a los aspectos negativos de la institucionalización escolar de la escuela tradicional y que además busca continuadamente alternativas educativas para que se barajen en una sociedad desescolarizada. ¿Es eso cierto? Así es, además en la actualidad gran parte de ellas se están presentando, como lo es la era de Internet. Interesante. ¿Nos podrías mostrar algunas de sus obras más importantes? Con mucho gusto. Sobre alguna familia que haya llevado a cabo la desescolarización, la cual forma parte de tu principio pedagógico? Sí, por supuesto. Ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, un vídeo que hay en YouTube donde una madre explica su propia experiencia sobre la educación de su hijo en casa. Pues la verdad es que soy madre y como soy madre soy maestra. Como papás no podemos evitar siempre estarle enseñando cosas a nuestros hijos. Incluso es algo que se da de forma natural. Nosotros siempre buscamos, como papás que educan en casa, el hacer las experiencias de aprendizaje de nuestros hijos lo más reales posibles. Por ejemplo, en vez de sentarme con ellos a darles una clase sobre los 3 estados de la materia, aprovecho cuando los estoy bañando para explicarles cómo el agua se evapora. ¿Y podrías contarme un poco sobre lo que trata el vídeo? Claro, algunos aspectos importantes sobre lo que trata son que para obtener el certificado de que has realizado la educación, puedes realizar exámenes a distancia, apuntarte a escuelas a distancia también, etc. Oh, eso es bastante interesante, pero también habla de cómo lleva a cabo la educación de su hijo.
Sí, también cuenta cómo les enseña la materia a través de sus hábitos en casa. Aparte de este ejemplo, ¿tienes alguno más para decirnos? Ahora que me acuerdo, hay un blog bastante interesante de una madre, la cual no realizó los estudios en la escuela por decisión de los padres y que ahora decide con su marido hacer lo mismo con su hijo, no realizar los estudios en casa. ¿Y en qué consiste su blog? Pues a través de este ayuda a otros padres dándoles información acerca de este tema y también realiza cursos para que otras familias puedan ayudar a sus hijos en casa. ¡Qué buena idea! También en los periódicos hay información sobre esto, como por ejemplo en la narración de unos padres que educan a su hijo así. ¿Y podrías darnos más información sobre esta familia? Es bueno que tanto otras personas como yo misma tengamos más información sobre estos relatos. Claro, estos padres creen que la educación no es una ciencia exacta. Ellos no siguen una metodología ni un orden, sino que esperan que los niños le pregunten lo que quieren saber y ellos se informan sobre eso y les responden. ¿Y qué actividades realizan con él? Pues realizan varias actividades, como por ejemplo ir al museo, leer libros, ver documentales, entre otras. Me parece muy bien, ya que pienso que así los niños aprenden de una forma más divertida y mejoran su aprendizaje. Bueno, y para finalizar con el tema sobre las experiencias de la familia, ¿le gustaría añadir algo más? Me gustaría aportar un vídeo en el que una chica de 16 años cuenta su experiencia sobre cómo desde edades infantiles ha realizado la educación en casa. Ya se pueden imaginar visitar un museo con tu mamá contándote historias sobre las obras de arte que se encuentran ahí, o subir hasta arriba a la pirámide de Tikal acompañada de tus papás. Además de eso, aprendí muchas otras cosas que no se aprenden en una escuela. Aprendí la historia, la cultura y las tradiciones de cada lugar por donde íbamos viajando. Después de 4 meses, 12.000 kilómetros y 7 países recorridos, llegó el momento. ¿Y esta chica también realizaba diferentes actividades para aprender, como hemos visto en el caso anterior? Claro, esta chica iba a museos, incluso a parques. ¿Los padres estaban capacitados para darle una educación a su hija? Sí, los padres tenían formación universitaria. La madre era arquitecta y antropóloga y el padre era profesor de economía en una universidad. Muchísimas gracias por esta experiencia que nos has contado. Te la agradecemos y espero volver a verte pronto. Un saludo. Uno de los hándicaps más relevantes a lo largo de la historia se ha basado en su teoría de la desescolarización. ¿Podrías comentar a tus espectadores en qué se basa dicho principio pedagógico? Por supuesto, para ello estoy aquí. Mi propuesta surgió en la década de los 60, gracias a mi primera publicación en Nueva York, La sociedad desescolarizada. La educación en aquel entonces estaba dirigida al fracaso y sus resultados eran escasos. Además, se establecía en pequeños grupos y estaba autofinanciada. Por otra parte, mi propuesta gira en torno a una evolución completa en la metodología de todas las instituciones educativas, con el objetivo de conducir al alumnado a un cambio social o a una regeneración cultural. Con el paso del tiempo, hemos podido contemplar que su propuesta no se ha llevado a cabo. ¿Qué opina usted al respecto? El pensamiento se divide en base a dos alternativas. Por una parte, sustituir la escuela por otro establecimiento que ofrezca conocimientos y aprendizaje para el alumnado y a su vez tenga un acceso igualitario para todo el mundo. Y por otra parte, proporcionarle a la familia una renta educativa que sea equitativa al nivel socioeducativo, invirtiéndola de la misma forma en el futuro de los niños. Esto es que me asombra su pensamiento.
Para profundizar un poco en el tema que me parece más interesante, ¿podría decirme algunas de las señas de identidad de la desescolarización? Claro que sí. Algunas de las señas de identidad son el acceso universal a todos los conocimientos, la cooperación entre enseñantes y aprendices y expresarse debatiendo cualquier acontecimiento con total libertad. ¿Cómo sería para usted un sistema más coeducativo? Para mí, el sistema más coeducativo debe ofrecer diferentes fuentes y estrategias a todo el alumnado comprometido en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, establecer relaciones entre el docente y el alumnado en otras estancias no obligatorias como sus propios hogares, desempeñando dos funciones, uno el que desea enseñar y otro el que tiene interés en aprender. ¿Podría decirme qué beneficio genera en la actualidad si su principio se hubiera llevado a cabo? Por supuesto, para mí el primordial beneficio se produciría en el individuo. Este mostraría la suficiente motivación y autonomía para aprender por sí misma, no dejando esta responsabilidad en manos de nadie. ¿Quiere decir con ello que el niño persigue sus propios intereses, aprendiendo en sintonía al mundo de los adultos y preferentemente el de sus padres? Exacto, así es. Veo que usted entiende a la perfección lo que quiero hacer llegar a toda la comunidad educativa. Como conclusión, ¿podría destacar bajo su punto de vista algunos de los aspectos más negativos? Uno de los aspectos más negativos, a mi parecer, es el que seguimos sufriendo hoy en día. El alumnado solo aprende conocimientos teóricos que las instituciones consideran más importantes a implementar en sus aulas. Gracias por su aportación en esta entrevista, Iván Illich. Ha sido todo un honor poder escucharle y creo que los espectadores piensan lo mismo. Actualmente, pese a las aclaraciones de Iván Illich, su pensamiento sobre la desescolarización no ha llevado a cabo en ningún centro, puesto que esto supondría el cierre de muchas escuelas y nuestras instituciones no lo permitirían. Tras haber visionado la trayectoria de este gran pedagogo y ensayista Iván Illich, vamos a comentar cómo podríamos incorporar su metodología de enseñanza en nuestro futuro centro o institución de educación social. Si ejerzamos como futuras profesionales en educación infantil, podríamos ejercer la metodología de Iván Illich. Un ejemplo actual está producido por la COVID-19, en la que muchos docentes se han visto obligados a llevar la educación con sus alumnos desde sus hogares, implicando aún más a sus familiares en este proceso. Nos centraremos principalmente en infantes que debido a diversas situaciones de la vida no pueden asistir a la escuela, aprendiendo todos los conocimientos de forma desinteresada y sin necesidad de ir. Es por ello que nosotras, como futuras docentes, impartiríamos esta metodología teniendo siempre en cuenta el óptimo bienestar y aprendizaje de los niños y niñas. Familias que decidan llevar la educación de sus hijos en sus hogares deberán poseer unas competencias profesionales, personales y económicas que la sustenten, ya que una familia sin recursos ni formación no podría llevar a cabo de manera equitativa la educación que se rige en el curso. Hasta aquí esta entrevista tan interesante. Esperamos que os haya gustado mucho. Hasta pronto. Iván Illich murió el 2 de diciembre de 2002, dejando numerosos libros, artículos, revistas y sugerencias sobre por qué y cómo de la sociedad desescolarizada. Los últimos años de su vida fueron muy productivos en viajes, conferencias y encuentros con amigos.